Muy bien. Bueno, pues damos la bienvenida a todo el público que nos esté viendo ahorita o más adelante en el video que quede en Facebook Live. Bienvenida a la licenciada Berenice Rodríguez Estrada, egresada del diplomado y ya de hace algún tiempo y con mucha experiencia en lo que son empresas familiares, ¿sí? Hoy nos va a hablar un poco sobre su trayectoria y lo que es de alguna forma la experiencia de un psicólogo, de una psicóloga, desempeñándose en empresas familiares, básicamente. Pero ahí vamos a ir entrando poquito a poco. Entonces, bienvenida, Bere. Si te quieres presentar un poco por ti misma, ya te presenté. Sí. Adelante. Muchas gracias, Sergio. Bueno, me presento. Mi nombre es Berenice Rodríguez. Soy licenciada en Psicología de la FE Zaragoza. Soy egresada del Diplomado en Psicología Organizacional y también egresada de la Unidad de División de Posgrado de la Facultad de Contaduría en una especialización en Dirección de Recursos Humanos. Actualmente, pues, tengo el puesto de gerente de recursos humanos en una empresa dedicada a la publicidad. Mi trayectoria profesional va de promedio 12 años y pues siempre he tenido la suerte de trabajar en industria, en empresa familiar y también siempre en el giro que a mí me ha gustado mucho y bueno, y en la parte del recurso humano. Muy bien, pues yo nomás te corregiría que no es la suerte, ¿ok? No es sí, tanto bueno, sí. Estuve atento a tu presentación, no es tanto la suerte, ¿no? Sino que es el resultado de un trabajo, digamos, metódico, perseverante, profesional, etcétera, etcétera. E inclusive esta mezcla, fue una especialidad que tomaste en la Facultad de Contaduría y Administración, ¿no? Sí. Quiero empezar por ahí, porque muchos egresados de la licenciatura, pues regularmente buscan su especialización o su posgrado dentro de la misma disciplina, ¿no? Y algunos, como es mi caso, pues yo me fui a la cuestión de estudios organizacionales y otros buscan también una formación cercana, pero no dentro de la disciplina. ¿Qué fue lo que te llevó a incorporarte a esa especialidad? Pues bueno, creo que la falta de demostrar a través de un documento o algún papel nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos compitiendo en un ámbito laboral bien complicado. En el área de recursos humanos no solamente entran psicólogos, entran administradores, entran contadores, entran ingenieros, entran muchas disciplinas. Entonces, hay muchas personas que pueden estar dentro del recurso humano. A lo mejor no sabemos que lo hagamos bien o lo hagamos mal, ¿no? Pero nosotros tenemos sí que tener un enfoque o una especialización o algo que nos respalde esa experiencia o ese conocimiento que nosotros podemos ofrecer dentro de una organización. Entonces, para mí ese era el punto importante, ¿no? Cuando yo egresé de la carrera, pues la licenciatura solamente era licenciatura en psicología. Perdón. Sí. Y en algún momento, lo que a ti te decían era, bueno, psicología ¿qué? Organizacional, educativa, experimental. Entonces, pues ahí en esa parte, pues bueno, yo quería yo no tenía un respaldo en la parte de la psicología organizacional. Entonces, es por eso que yo entré al diplomado y también entré a la especialización, porque necesitaba algo que me ayudara, pues sí, a representar eso que yo estaba ofreciendo en el ámbito laboral. Ya, perfecto. Sí, fíjate que es muy común a veces, bueno, cada vez menos, afortunadamente, que como muchos empresarios o directivos, ante el título de recursos humanos, piensan en administración de personal. Haz de cuenta, llevar la nómina, el seguro social, etcétera, todo esto, ¿no? Y en muchas ocasiones, aunque se preocupan y se ocupan mucho de poner como gerente de finanzas a alguien con una maestría en finanzas, en producción, pues a alguien que si fabrica muebles, ¿no? Un ingeniero industrial o cuestiones de este tipo, en contabilidad, evidentemente un contador, etcétera, etcétera. De repente el área de recursos humanos suele ser así como, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? Casi. Sí. Sí, y bueno, quizás el perfil que más se acepta pensando en administración de personal, pues es un administrador, obviamente. Sí. Pero en la medida en que va avanzando la idea de que el recurso más importante es el humano
y que la capacitación y que la inducción y la atracción del talento llamado ahora y la adecuada selección, etcétera, etcétera, salen a flote que pues, los profesionales de la administración no tienen realmente esa formación, ¿sí? Intentan hacer cosas y algunas personas lo hacen pues bastante bien, podríamos decir, a pesar de no tener la formación. Entonces, yo creo que tú has entendido esta mixtura, ¿no? Entre manejar lo administrativo y todo, y digamos que la especialidad seguramente te afianzó cosa que ya en la práctica ya conocías, ya lo estabas haciendo de alguna manera, pero seguramente te afianzó porque has de haber visto los antecedentes, por qué, los aspectos, digamos, legales y laborales, ¿no? De todo ese tipo de administración, ¿no? Gracias. Qué bueno, pues me da mucho gusto. Pero digamos, tú cuando terminas, decías ahorita en tu presentación, ¿hace cuántos años egresaste de la licenciatura? Desde el 2009. 2009. O sea, ya pasó la década. Poquito. Ok, un poquito pasó la década. Ahora sí que posterior a tu egreso de la facultad y del diplomado, ¿cuál fue tu trayectoria? Veo que por aspectos casuales has estado mucho en la empresa familiar, o solamente, no lo sé, pero ¿cuál ha sido tu trayectoria? Ok, bueno, pues yo inicié, bueno, lo que yo buscaba era iniciar en la parte del recurso humano, ya sea como analista, como becaria, como lo que fuera, para experiencia. Pero mi primer trabajo fue tal cual como responsable de recursos humanos. Entré en una industria manufacturera y bueno, ahí yo estaba en el área de personal. En el área de personal compartía con el área de nómina, con el área de seguro social, con el área de administración, con el área de seguridad de higiene. Entonces, eso me ayudó muchísimo porque cuando yo tenía tiempo en la parte del reclutamiento, pues me empecé a meter en esos temas. Tenía mis compañeros que yo les decía, te ayudo, pero era te ayudo para que me enseñes. Ajá. Entonces, pues afortunadamente, pues ellos siempre se prestaron para ayudarme. De hecho, quien era mi jefe en ese momento era maestro de maestría en La Salle, creo, y en la Ibero. Ajá. Entonces, hasta en temas de esos, yo me ofrecía para contestarle sus exámenes, para ayudarle a realizar tareas. Entonces, fue ahí donde tuve también mi primer acercamiento en temas organizacionales, y él me pasaba varios documentos o libros que estuviéramos revisando. Y bueno, de ahí estuve trabajando promedio 3, 4 años en esa empresa. Como te decía, era empresa familiar. Hubo una transición de la primera a la segunda generación, y esa segunda generación fue un poco complicado en la parte del ambiente laboral, y de ahí decido trabajar en otra empresa. En esa empresa entro como líder de reclutamiento foráneo, y era una empresa dedicada a accesorios para celular. Y bueno, ahí todo el reclutamiento era a distancia, era siempre, bueno, teníamos en la parte del corporativo y había una sucursal o dos en todos los estados. Entonces ahí en esa parte pues yo hacía el reclutamiento, hacía la inducción, hacía el ingreso, hacía la capacitación, también hacía la parte de lo que tiene que ver con la salida del elemento de las sucursales, pero solamente llegábamos hasta ahí. Entonces hubo una propuesta para generar todo lo que era pertenencia, para generar integraciones de personal, y pues afortunadamente me dejaron trabajar en esa parte y todo lo que tenía que ver con DEO, todo lo que era desarrollo organizacional, todo lo que tenía que ver con la capacitación y la parte de la integración. Como dentro de esa empresa se manejaban varias marcas, eran los de la marca tal, que era Texon, los de la marca Jinga, que vendían accesorios para celular, los otros vendían accesorios para cómputo, y bueno, logramos formar un grupo que se llamaba Jinga Group. Entonces, desde el nombre, cambió la firma, cambió el logo de la empresa. Logramos traer a todos los trabajadores de todos los estados a las integraciones, me dejaron en esa parte dirigirla, y ya fue ahí un parteaguas, porque fue muy importante para mí lograr demostrar que el área de recursos humanos no solamente es reclutamiento de que te lo busco, te lo traigo, pero
tú decides qué hacer con él. No, era la parte del acompañamiento, de estar siguiendo, desarrollando a la gente. Con eso, esa parte me ayudó mucho a disminuir la rotación de personal y lograr que entre las sucursales hasta la eficiencia se aumentara, porque ya conocían entre sucursales y la administración de las sucursales eran las mismas. Entonces, ahí empezamos a desarrollar esa parte y pues nos fue muy, muy bien en esa empresa. Pero mi gran dificultad para mí era que la empresa era judía, era empresa familiar, pero era una empresa judía. Y aparte era una empresa que estaba en una zona muy cara y muy lejana para mí. Después me llaman unos headhunters que habían visto mi currículum por la primera industria donde yo había trabajado, y como yo había manejado ahí ya todos esos temas en cuestión ya completa del recurso humano, no solamente reclutamiento, me invitan a trabajar donde estoy trabajando en este momento. Entonces, en mis anteriores trabajos, pues a mí me había costado mucho el explicarles la importancia del factor humano, ¿no? Y tuve la oportunidad de que creyeran en mí y que me dejaran desarrollarlo. Pero era un estar proponiendo y haciendo, proponiendo y haciendo. Y actualmente en la empresa donde estoy trabajando llevo 7 años ya y fue un clic completo, porque ellos me decían, es que aquí no pasa esto, no se hace esto, no se hace el otro. Entonces yo les decía, pues podemos hacer esto, podemos iniciar, podemos irlo levantando de ese modo. En ese entonces la empresa era pues sí muy pequeña en el número de trabajadores, habían tenido meses sin que tuvieran personal de recursos humanos, cada quien hacía lo que, no sé, había alguien que hacía la nómina, había alguien que hacía reclutamiento a través de una agencia, había quien contrataba o entrevistaba a la gente directamente a veces en la fábrica. No había nada de pertenencia, no había nada de desarrollo, no había nada de capacitación. Me acuerdo quien llevaba la capacitación en la empresa era una chica de facturación. Entonces, pues cuando yo entro a esa empresa, al día siguiente nos empiezan a tomar en cuenta ya los clientes para hacer certificaciones de proveedores responsables. Entonces, nosotros en ese momento teníamos a Walmart como nuestro cliente, nosotros hacemos publicidad para los centros comerciales y era cumplir toda la normatividad completa, todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y estándares más altos. Entonces, pues ya iniciamos ya ahí en esa parte a generar pues muchas actividades, todo lo que tiene que ver con pertenencia, con capacitación, con plantillas de reemplazo, con todo lo que tiene que ver con rotación, generar también la parte del grupo familia, que también era lo complicado que había que desarrollar, porque el dueño estaba en temas de que si se iba o no se iba y a quién se lo dejaba. Entonces, pues ahí es donde la mayor parte de mi experiencia profesional hasta este momento. O sea, estos últimos 7 años han estado muy nutridos de experiencias de crecimiento, de incorporar funciones como la pertenencia, la identidad y toda esta cuestión. Y me decías un poquito antes de empezar, ahora más recientemente todo la desaparición del outsourcing y el tenerse que hacer cargo de todo ello, ¿no? Sí, como te comentaba, nos tocó la parte de la reforma laboral. Nosotros estábamos a través de un outsourcing y fue hacer toda la transición al registro patronal dentro de la empresa. El año pasado, pues con temas de COVID, llevar la 035 que entró en vigor, el trabajo de home office, bueno, pues fue bien complicado. En este momento, en este año, nos tocó la eliminación del outsourcing y también el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para hacer empresa especializada, los REPSES que nosotros brindamos para nuestros clientes. Ya, ok, entonces digamos que toda esta parte de empresa familiar que tuviste, cuando estuviste en la primera empresa que nos narras ahora, era cuando estuviste en el diplomado, ¿no? Sí. Que tu trabajo de titulación fue sobre toma de decisiones, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Ok, y y de alguna forma, digamos, fue casual, no es tanto que tú eligieras trabajar con empresas familiares. La primera fue una empresa familiar, la segunda también lo era, la de los celulares. Ah, ok. Sí.
Y la tercera también, esta de publicidad. Ok. ¿Y esto ha sido algo que te ha, digamos, que ha sido conocido por quien te contrata y es parte de la razón para contratarte, o ha sido casual simplemente el que estés en empresas familiares? Sí, en los demás trabajos fue casual, en este sí, sí fue uno de los temas importantes porque se iba a trabajar la sucesión. Ah, ok, Ujú. ok. Era lo que se tenía que ir manejando. Y pues en esta empresa hay tres empresas, sí, hay tres empresas, es un grupo empresarial Ajá, y pues toda la familia está inmersa en la empresa. ok. ¿Y cómo te fue en ese proceso de sucesión? Asumo Pues que participaste, fuiste mediadora, orientadora, asesora, o cuál fue tu papel, pues. sí, de hecho, me tocó toda la parte de la separación de lo que es, primero, la toma de decisiones y dos, el tema de lo que tiene que ver con el grupo y la familia, ¿no? Ajá, Pero no es lo mismo tomar decisiones en una empresa y después no saber de nada e internarte en esa parte del yo exijo esto porque mi puesto así me lo pide, como ajá. no sé, de operaciones, como director comercial, a que seas familia y que tengan que tomar decisiones dentro de su horario de trabajo y saliendo tengan que verse en una reunión familiar. Y es así como que, mira, toca este tema tú, porque tú lo puedes manejar neutral, tú nos puedes apoyar en esa parte, ¿no? Entonces, a veces en su toma de decisiones a mí me ponen en medio para no perjudicar la relación familia, que Ok. es algo que también hay que cuidar, porque no solamente es la empresa, también es la relación familiar. Sí, de hecho, dentro de la literatura de empresa familiar, tiene un lugar muy especial las técnicas de mediación, ¿no? Sí, Por ahí hay un texto dedicado a ello de una sí, española, ¿no? Y varios casos, creo que te lo compartí ese libro, ya no me acuerdo, sobre sí, mediación en empresas familiares, ¿no? Te ha de haber sí. servido bastante, Uh-huh, supongo. Ah, qué bueno, sí. qué bueno. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, esa función que cubriste ahí, pues no forma parte del perfil de ningún puesto, ¿no? Como tal. No, Regularmente las empresas familiares lo hacen externamente, si lo llegan a hacer, lo sí, hacen externamente. Entonces ahí ya tienes una habilidad más que en un momento dado la podrías también explotar de manera, vamos a decir, independiente, ¿no? A así es. ofrecer esos servicios a alguna empresa familiar que esté en ello, porque es curiosamente, regularmente el empresario familiar desconoce que en promedio el 50% de las empresas familiares ese paso no lo logran hacer muy bien y se rompe la empresa o se desintegra o se crean tres o cuatro pequeñas o algo raro pasa, ¿no? O hasta la venden en ocasiones, Uh-huh. ¿no? Qué En bueno, el me da peor de mucho los gusto. casos. Y además me da mucho gusto porque te decía yo, pues es una de las líneas favoritas de trabajo mías en ese Uh-huh. sentido, ¿no? Ok, entonces, supongo que has tenido muchos retos ahí bastante significativos para tu desempeño profesional. Creo que ya nos has platicado algunos de ellos, pero ¿podrías elegir alguno de ellos que te haya significado, pues quizás mayor esfuerzo, a lo mejor hasta frustración, o a lo mejor mucha satisfacción del logro, o las tres cosas juntas? ¿Alguno que recuerdes? Bueno, yo creo que la parte de la colaboración, la parte del trabajo en equipo o del cambio porque pues todo se va moviendo, no es la misma administración de hace 10 años a cómo se administran las empresas en este momento, ¿no? Yo creo que esa es la parte a veces más complicada. En este momento, por ejemplo, nuestro tope de la mayoría de las personas que trabajan dentro de la empresa están en un rango entre 28 y 35 años. Ya no Ajá, personas más grandes o ya no tenemos personas más pequeñas. ajá, Yo creo que ese estándar nos ha ayudado mucho a que nosotros vayamos manejando de cierto modo, de cierta línea la empresa. Cuando yo entré, habían personas que tenían ya un tipo de generación, pues ya de una edad más grande y se notaba a veces su poca colaboración, porque a veces lo que tenían era lo único que sabían. Entonces, ajá. estaba mucho trabajo compartirlo o no querían crecer. Ese es otro tema bien importante, ¿no? A veces tú invitas a las personas a que se muevan de su posición, los ayudas capacitándose, especializándose, y hay quien de plano te dice, mira, sabes que a mí no me interesa, yo no quiero, yo me quedo aquí porque lo hago bien y lo quiero seguir haciendo así otros 10 años más. Uh -huh. Entonces, aquí, por ejemplo, pues
hay una gran oportunidad de crecimiento. Si alguien inicia como auxiliar administrativo, puede terminar como administrador de proyectos. Entonces, creo que esa es una fórmula que a nosotros nos ha funcionado en relación al que incentivamos mucho a la gente, la apoyamos para que pueda crecer, y siempre es la parte desde el cuerpo directivo quien dice, sí, yo creo en esa persona y si tú crees, adelante. Entonces, yo creo que esa confianza, pues sí, ese modo de creer en la gente, pues sí me ha funcionado mucho y ha ayudado a que la gente crezca. De hecho, pues nosotros tenemos muy marcada la filosofía de que nosotros somos familia dentro de este grupo laboral. Cada vez que nosotros queremos implementar algo, pues notamos pues mucha fuerza, mucho apoyo del personal. Entonces yo creo que esa es la parte que antes me costaba trabajo, pero yo creo que ahora ya con una buena selección y con un buen comunicación lo podemos llevar más fácil. Me llama la atención que 2 o 3 veces utilizaste la frase yo creo, y yo creo, ¿no? Y a veces, no, te voy a decir por qué, porque a veces en la excesiva racionalidad, ¿no? A veces en la academia es así como, no, todo tiene que ser así como medible, cuantificable, objetivo, etcétera, etcétera. Y hay una como despreciar, ¿no? Este feeling o esta sensación, pero que en el día a día realmente forma parte de la vida cotidiana de la organización y que además tiene mucho impacto afectivo, socioafectivo, ¿no? Es decir, a ver, yo creo en Berenice, ¿no? Entonces vamos a darle la oportunidad, porque en realidad, si nos fuéramos al objetivo y estadístico para darle la oportunidad a alguien, pues tendríamos que decir, bueno, tendría que tener un puntaje de 80% sobre 100 para que se gane racionalmente la oportunidad. Esa posición. Pero, y acabo de entrevistarme con una persona que se dedica a la cuestión de medios, de efectos audiovisuales, efectos visuales, pero en video y en cine, y y andaba luchando mucho por esto, ¿no? Y de repente llegó a una empresa y y él dijo, yo no domino mucho esto, pero me encanta. Lo practico, he sido autodidacta, etcétera, etcétera. Se abrió muy así, sinceramente. Y entonces la persona que lo entrevistó, que era un líder de proyecto, le dijo, yo también creo en ti, algo así, ¿no? Vamos a darte la oportunidad y te incorporas al proyecto. Estaba que no se la creía, ¿no? Porque él siempre había tratado de ser muy racional y todo, pero tiene una muy buena oportunidad. Entonces, por eso digo que me llama la atención y son de estos detalles a lo mejor que cuando dicen, es que luego entre la práctica y la teoría hay una distancia muy, muy amplia, y esa podría ser uno de esos casos, ¿no? Pero en el cual valdría la pena documentar qué es lo que te hizo creer, ¿no? O qué les hizo creer en ti a los directivos y a la vez tú en algunos candidatos, aunque sea internos, ¿no? Para promoverlos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que yo traduciría que un poquito un reto significativo es como estudiar la subjetividad, ¿no? De cada quien y aprovecharla, no temerle a la incertidumbre, ¿no? O a la subjetividad. En fin. Oye, ¿qué recomendaciones tú darías a futuros egresados, ya sea del diplomado, de la licenciatura? Porque muchas de estas entrevistas que estamos haciendo las ven tanto alumnos o recién egresados de la licenciatura y así también del diplomado. ¿Qué recomendaciones tú les harías ya con un poquito más de 10 años de experiencia profesional y con una trayectoria, digamos que bastante en ascenso? Ok, pues yo creo que se enfoquen en sus gustos. De hecho, lo podríamos tomar como ejemplo lo que nosotros platicábamos en el diplomado, ¿no? ¿En qué te quieres especializar o de qué quieres hacer tu trabajo final del diplomado? De lo que te cause interés, de lo que te cause motivación. Ahí en el diplomado se llama lo que te cause roncha. Entonces, lo que quieras rascar, lo que quieras estar buscando. Entonces, yo creo que como egresados se tienen que enfocar en lo que realmente les gusta. Cuando yo hago entrevistas a las personas, les pregunto que si ellos sí deciden trabajar con nosotros, porque son ellos quien lo va a decidir. A veces los candidatos tienen la idea de que la empresa es quien los selecciona, quien te elige para trabajar con ellos, y realmente no. Quien lo decide es el candidato. El candidato puede ir a la entrevista, puede pasar todo el proceso y al final te puede decir, ¿sabes qué? Yo no me quedo contigo. Quien lo decide, pues totalmente son ellos.
Entonces, en esa parte es que uno se enfoque en lo que realmente les gusta. De hecho, tengo ahí una anécdota que en la FES Aragón, cada año me invitan para dar un curso a chicos que ya están por egresar de la carrera y les doy un curso que se llama ¿Qué no hacer en una entrevista de trabajo? Ujú. Entonces, en esa parte los preparo para que pues ellos vayan desarrollándose para una entrevista de trabajo y se dan cuenta de todos los errores que cometen desde el proceso de reclutamiento. Entonces, es una actividad muy divertida porque los pongo a que hagan su currículum, a que se vistan formales para su entrevista o que acudan como si fuera la entrevista y hacemos ciertas actividades, les aplico lo que tiene que hacer con el pre-rolling, trabajamos también temas de entrevistas con desaprobación, porque a veces no saben cuál es el tipo de competencias que pueden estar manejando los reclutadores desde la entrevista, o también qué tan subjetivas pueden ser las pruebas psicométricas, ¿no? Entonces, pues yo creo que no hay que cometer el error de quedarnos trabajando donde nos dieron trabajo, sino trabajar en un lugar donde nosotros creamos que podemos crecer, nos podemos desarrollar y podemos hacer lo que nos gusta. Entonces, si no hay una parte que pueda respaldar tu conocimiento o tu experiencia porque eres recién egresado, pues puedes ir formándote poco a poco, acercándote desde ciertas posiciones, porque a veces nosotros también creemos o tenemos la idea de que automáticamente vamos a entrar en un puesto soñado, ¿no? Puesto por arriba de lo que nosotros estamos buscando, un sueldo muy alto, y pues no, tenemos que empezar desde las bases para conocer cómo funcionan las organizaciones y cómo nosotros podemos ayudarlas a crecer, y de ahí va a depender tu desarrollo profesional. Sí, porque existe mucho, como dicen, la leyenda urbana, ¿no? El sueño guajiro, de que ya terminé los 8 semestres, es más, ya estoy titulado, además tuve un promedio wow, chiquiti wow. Entonces seguro me la van a dar de gerente, ¿no? Saliendo. O sea, yo voy para gerente de aquí, de la escuela a la gerencia. Y no, en realidad, lo que les tenemos que saber decir a los alumnos es que hay que salir a picar piedra todavía, ¿no? O sea, hay que seguir, porque entras a un nuevo escenario. Yo les platico, yo doy una materia en el último semestre de la licenciatura y les subrayo mucho a los alumnos, ¿no? Aprovecha el último semestre que estás dentro de esta organización, que es la UNAM, donde tus errores no tienen grandes consecuencias, por más que como alumno así lo pienses, donde hay mucha flexibilidad, donde hay mucha tolerancia, hay mucha libertad, ¿no? De hacer muchas cosas, etcétera, etcétera, porque tu primer paso dentro del trabajo, ya sea en clínica, en educativa o lo que sea, te vas a enfrentar a un ambiente que no es el universitario, ¿no? No hay tanta libertad, no hay tanta tolerancia, no hay tanta disposición para debatir o discutir algo. O sea, muchas que nosotros en la universidad reconocemos como valores institucionales y que tratamos de cultivarlos diariamente, ¿no? Y entonces, allá afuera, me gusta, yo una vez di un curso de esos ahí allá hace años. Te vamos a invitar a que participes en uno de esos, ¿no? Okay. Con colegas, bueno, con futuros colegas, ¿sale? Perfecto. Me parece muy bien. Ok, y a ver, Berenice, ya tienes 7 años ahí, mucha gente diría ahorita a veces de tu generación, oye, ya, o sea, ¿cómo has estado ahí? Sí, hay que moverse, o sea, hay mucho la idea de que no debe de estar, sobre todo en otras profesiones, ¿no? No es bueno que estés, aunque nunca me han sabido explicar por qué no es bueno, pero bueno, estar en una misma organización 3, 4 años, ya hay que cambiar y hay otra etapa y cerrar ciclos, ya hay un discurso en todo esto, ¿no? ¿Tú estuviste un buen tiempo en la primera empresa, como 3, 4 años? Sí. ¿En la segunda, 2 o 3 años? Sí. Y ahorita llevas 7. Sí. O sea, digamos que eres atípica en cuanto a la duración en cada empresa, en cada organización. Bueno, pero la pregunta es, ¿cuál es tu horizonte en el mediano y largo plazo? ¿Te ves en esa empresa durante varios años más? ¿Qué planes tienes tú? ¿No? Sí, de hecho, sí tengo a alguien que siempre me pregunta lo mismo, que siempre me dice, ¿vas a seguir trabajando ahí toda la vida? Ajá. Pero bueno, yo lo que le explico es que pues yo no inicié con la posición que yo tengo, yo no entré como gerente de recursos humanos. Ajá.
aquí en esta empresa como analista, después pasé como generalista, estuve a prueba en ciertos procesos hasta que llegué a ser gerente de recursos humanos y que por fin tengo un equipo de trabajo. Entonces antes solamente era yo y pues no, ya ahora mi equipo, ya tengo un equipo de trabajo, ya estamos dirigiendo pues toda la parte del recurso humano dentro de la empresa y pues probablemente podamos crecer otro poco más con asesorando o apoyando también a los grupos empresariales que forman parte también de la empresa. Entonces, pues aquí no es que me sea cómodo, sino que la verdad en los 7 años los retos jamás han sido los mismos, siempre hay algo más. Entonces, es la parte de, hay una frase que puso el dueño en la entrada de que dice que el trabajo son como los temas del amor. Tienes que estar enamorado de donde estás para que puedas crecer y si no te sientes enamorado del lugar donde estás, pues como todos los temas de relaciones, pues tienes que salir de ahí. Entonces, pues yo creo que en esos temas aquí yo me sigo viendo cierto tiempo porque sé que mi proceso no termina aquí, sino podemos seguir desarrollando más. Y se ha visto el crecimiento no solo en la parte de recursos humanos, sino en el tema comercial, en el tema administrativo, en el tema operativo, que pues seguimos desarrollándonos. No somos en la misma empresa de hace 10 años, 7 años, se ha crecido demasiado. De hecho, pues es gracias al trabajo y a la colaboración de todos. ¿Qué me gustaría? Pues me gustaría seguir dirigiendo equipos de trabajo, ¿qué me gustaría seguir manteniendo? Porque es una responsabilidad el que tú seas de recursos humanos, porque tienes a tu responsabilidad muchas familias que dependen de tu trabajo. Si algo haces mal, si algo te equivocas, pues afectas a muchas personas. Entonces, yo creo que en esta parte, pues todavía tenemos retos. A lo mejor en cualquier momento puedo decidir cambiar de trabajo, pero yo creo que en corto plazo no. Ok. Y ahorita que mencionabas, porque creo que a todos los colegas y colegas, mujeres y hombres, que la mayoría han sido mujeres, que han pasado por este evento, este ciclo, terminan, bueno, no terminan, llegan a dirigir personas o coordinar personas. Y regresando un poco a la parte del alumno ahorita en psicología, ¿tú crees que hubo ya sea contenidos, prácticas, formas de trabajar en la licenciatura en FE Zaragoza que te sirvieron de un poco de cimiento que tú después desarrollaste sobre eso? Ciertas, vamos a llamarle ahorita competencias, ¿no? Ciertas competencias para coordinar personas. ¿Tú crees que hay algo en el currículum vivido, no en el currículum, en el papel, ¿no?, que te haya ayudado a eso, que a un alumno de Zaragoza lo faculte un poco, le ayude en eso? Sí, claro, pues es en la parte de la educación base o el esquema que tiene la FE Zaragoza, pues te invita o te ayuda a experimentar todas las áreas, ¿no? A veces nosotros decíamos, bueno, yo soy de recursos humanos, pero tengo mi licenciatura en general en psicología y nada más, pero no, la área de educativa se puede traducir a todo lo que en las organizaciones es capacitación. La parte experimental en la parte de evaluación, que es todo lo que estamos trabajando en la parte psicométrica. Todo lo que tiene que ver en la parte estadística, pues en recursos humanos te ayuda demasiado porque te ayuda a hacer indicadores, te ayuda a hacer pues toda la parte de los desarrollos que tú puedes dar como un indicador dentro de la organización. La parte que más puede ser, pues es que va muy de la mano toda la base que nos da la UNAM y en sí la licenciatura para poderlo desarrollar en tu campo laboral. Ok. Y en el caso, pensaba yo que, por ejemplo, cuando tú hablabas de que coordinas a un equipo de trabajo, por ejemplo, ¿no? Con algunas prácticas que hayan habido en la licenciatura, que no se presiona, pero se invita mucho a trabajar un trabajo colaborativo y en equipo y todo esto. ¿Tú crees, por ejemplo, si tú te compararas con egresados de administración, por ejemplo, que a lo mejor no tuvieron oportunidad de desarrollar digamos, esas competencias, sientes que esto puede ser algo que un alumno actual, por ejemplo, pueda rescatar o valorar o revalorar o resignificar?
Sí, claro, por la parte también desde la autonomía, ¿no? Por ejemplo, Ajá, en las partes de los trabajos en equipo que te dan en la FES, siempre tiene ajá, que ser un líder, ¿no? El que expone, el que tiene que demostrar la propuesta, porque a veces en el equipo pueden ser 5 o 6 y ajá. la persona que puede desarrollar esa parte de la presentación. Entonces, sí, las habilidades de trabajo en equipo, las habilidades de liderazgo, también las de comunicación, porque pues son grupos muy grandes y a veces la exposición de estudios de caso a lo mejor es lo que nos ayudaba siempre a ir desarrollando esas habilidades, quitarnos esos miedos y pues esto se traslada a la parte organizacional y es algo de tu día a día, es algo que tienes que hacer diario totalmente. Ya, claro. Sí, bueno, esta fue como una pregunta extra, vamos a decir, porque veo repetitivamente, pues, que muchos egresados que llegan ahí dicen, bueno, ahora tengo gente a mi cargo, etcétera, etcétera, y no porque otros profesionales no lo puedan hacer, pero yo pienso que al menos potencialmente eh, tienen una ventaja, ¿no? Sobre, no sé, contadores, ingenieros o administradores, en ese Sí. sentido, ¿no? Por esta cuestión del manejo, de la interacción y de la relación y todo esto. Mira, vamos a pasar un poquito a las preguntas que me están pasando por acá en los diversos chats, ¿sí? Vamos a ver, aquí te preguntan algo. ¿Qué consejos exactos podrías dar para concretar una buena entrevista de selección? Pues bueno, definir qué es lo que realmente estás buscando. Por ejemplo, a veces nos vamos a las preguntas rimbombantes, ¿no? De que, ¿por qué te tengo que contratar? ¿Qué harías por mí? Pero no, realmente tenemos que buscar qué es lo que realmente estamos buscando y adecuarlo lo más que se pueda al perfil. Entonces, a veces a mí me pasa con mi compañero de reclutamiento, Ajá, es que yo presenté 3 candidatos y tú con el primero ya te lo aceptaron. Y es que hay que conocer también desde el grupo de trabajo a donde tiene que entrar, con quién va a interactuar, qué tipo de clientes va a tener, cómo va a ser su desarrollo, cómo va a ser su jefe directo, cómo se tiene que desenvolver en ese equipo de trabajo, cuál va a ser su nivel de participación, porque yo creo que lo más mínimo es la experiencia. Es, por ejemplo, un contador, sabe temas fiscales y puede entrar cualquier contador, ¿no? uh-huh. Por ejemplo, si es un ingeniero industrial, bueno, sabe temas de procesos de manufactura, ok, pero necesitamos ciertas habilidades que se tienen que adecuar al puesto, que es la parte de las competencias. Y para eso tienes que conocer el puesto, el equipo de trabajo y la organización. Si eso no lo tienes con match, pues no puedes ingresar un buen elemento a tu empresa. Además, yo creo que es muy importante, otra vez volvemos a la cuestión de lo no escrito, lo no formal, porque vamos a pensar en una organización muy bien desarrollada en su área de recursos humanos, pues tiene sus perfiles laborales, que en el mejor de los casos incluyen perfiles psicológicos de cada puesto, pero puede estar el perfil psicológico, no sé, de vendedor de galloso, vamos a decir, ¿no? Pues sí, pero el vendedor que estamos buscando tiene que cumplir con eso y además, pues va a trabajar en la oficina de ventas, vamos a decir, de tal parte, de las 10 que tiene Galloso. Y ahí está de gerente tal persona, ¿no? Y tiene un estilo particular, aunque tiene muchos elementos en común con los demás gerentes de los demás puestos o lugares, el que está ahí es particularmente diferente. Entonces, esa diversidad, pues es muy difícil concretarla en un documento, obviamente, Sí. ¿no? Y entonces, la persona de recursos humanos tiene que estar enterada de todo eso, ¿no? O sea, tiene que conocer, digamos, las tripas de la organización, el interior, no nada más lo que está en el organigrama y lo que está en lo formal. En la academia le podemos decir el currículum formal y el currículum vivido, ¿no? Es decir, podemos tener un curso muy bien diseñado, una materia X, que se te antoje, pero Sergio va a estar, la puede dar un poco diferente, no sé si mejor o peor, pero diferente que otro docente, ¿sí? Porque es otra persona. Tratamos de dar lo mismo, pero de una manera diferente, de alguna forma, ¿no? Y muchas veces en la academia también es lo que hace que algunos alumnos prefieran a algunos profesores y no a otros que dan la misma materia, ¿no? En fin.
Bueno, me parece. Quiero regresar también a alguna frase que anoté por aquí, cuando tú estabas refiriéndote con respecto a la cuestión de atracción de talento y reclutamiento, y nos narrabas un poco en tu trayectoria de que no era nada más de, bueno, te lo busco, fueron tus palabras, no las anoté en reclutamiento, te lo busco, lo selecciono, te lo traigo y te lo entrego y ya. O sea, ya de ahí en adelante es asunto tuyo, ¿no? Y creo que lo que tú te refieres un poco es que hay que seguir acompañando casi a todo el personal, ¿no? Es decir, la función del psicólogo no termina cuando lo atrae, lo recluta, lo selecciona y lo entrega. Así como quien va y compra manzanas, las selecciona y las entrega, ¿no? Y ya que se la coman como quieran, ¿no? Sí. Sino que también, porque también en el diplomado hablamos de repente que el índice de rotación, pues regularmente, si es muy alto, a quien responsabilizan es a reclutamiento y selección. Siempre fueron ellos. Típico, ¿no? Cuando a lo mejor haces un estudio más detallado, yo les digo en el diplomado, y resulta ser que el 80% de todo tu índice de rotación se presenta en la gerencia de Juanito, ¿no? Entonces, Sí. bueno, allá algo está pasando, ¿no? Todo Ya ese no es tipo, reclutamiento. ya no es reclutamiento. Y entre que algo está pasando y que también es un par corresponsabilidad del área de recursos humanos, como que vigilar estilos de liderazgo, algunas prácticas ahora que, por ejemplo, con factores de riesgo, ¿no? Con los estilos de dirección y todo esto que pueden estar causando, pues, insatisfacción y rotación de personal, ¿no? ¿Has tenido alguna experiencia en eso? Me decías algo que están con el reto ahorita también de la norma 035, ¿no? Sí, de hecho, pues había algo que nosotros hacíamos que no sabíamos cómo se llamaba, ¿no? Y ahora ya están las tendencias de onboarding, que es ir Ajá. acompañando al candidato desde que ingresa hasta cómo se desarrolla, qué tipo de actividades debe de tener, cómo le da seguimiento a su plan de actividades, cuáles son los planes de capacitaciones que puede tener desde hacerle un diagnóstico, ¿no? Y eso lo puedes ver desde la entrevista. A lo mejor hay cosas donde tienen unas competencias muy bajas, pero lo puedes hacer competente ya estando dentro de la posición. Uh-huh. Y es ahí la parte en la cual pues tienes que irlo apoyando, tienes que ver esa parte. Nosotros hicimos el análisis de la norma 035 y pues la norma 035 es muy complicada porque primero tú tienes que hacer una evaluación de eventos traumáticos. Si tú tienes al menos un evento traumático dentro de tu organización, tienes que darle cierto tratamiento. Después, tienes que ver el tamaño de la empresa. Si tú tienes 10 trabajadores, no es lo mismo a una empresa que tiene 51, porque ya cuando tienes 51 ya estás obligado a aplicar todos los test. Después esos test los tienes que dar de un modo confidencial, es decir, que el trabajador se sienta con la libertad de contestar todo lo que quieren contestar. Y se abordan temas desde cómo es su jefe directo, cómo es su área de trabajo, cómo es cómo es cuánto tiempo les queda para disfrutar con su familia, cómo son sus pagos, cómo es el estrés y cómo se lleva con sus compañeros, si alguien le ha hecho algo de mobbing laboral, esa parte. Entonces ahí vas calificando todas esas áreas. Después lo tienes que hacer, bueno, tienes que hacer una evaluación por cada cuestionario. Ya de ahí vas sacando o viendo los semáforos que son bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo. Dependiendo de qué tipo de respuesta, pues es ahí donde tú tienes que ir administrando ya ciertas políticas o ciertas acciones, porque la norma te dice, si tu resultado es ahora tienes que hacer y comprobar que lo estás aplicando. Entonces, bueno, cuando nosotros hicimos el año pasado nuestro análisis de la norma 035, afortunadamente estábamos en un riesgo verde, que era un riesgo bajo, y pues Uh-huh. lo único que nos obligó fue a hacer todas las políticas que marcaba de la política de no discriminación, a lo mejor la política de la buena comunicación, hacer una filosofía donde todos los gerentes de área o todos los que son líderes de equipo lo firmaran para que se comprometieran a que ciertos aspectos no se pueden dar dentro del área. Entonces, sí, es algo que si no lo manejas bien, en ese resultado de la norma 035 todo va a votar, todo vota. Entonces, pues no es porque cuidemos cumplir la norma 035, ¿no? Sino de verdad que lo enfoquemos en el factor humano y que busquemos que no tenga que haber una norma que
que te cuantifique cómo es tu desarrollo como empresa y qué orientación tienes al recurso humano. No, que inclusive, vamos a decir, esto que estás narrando a mí me da sobre todo también mucho gusto porque al igual que pasa con la obligatoriedad de la capacitación, que hay muchas organizaciones que dan capacitación porque la tienen que dar. Sí. ¿Sí me explico? Y entonces hacen ahí cualquier cosa o empresas que se certifican en ISO 9000 porque su principal cliente se los exige y si no van a perder grandes contratos, entonces lo hacen, pero el 80% de esos, cuando eso ocurre, es simulación, ¿no? O sea, se arman documentos para ser acreditados, etcétera, pero en cuanto se va el acreditador, vuelven a la práctica como lo hacían. Entonces yo percibo que aquí hay quiero pensar, un honesto interés, una vocación de parte de los directivos de cuidar eso, ¿no? No sé si nada más por un aspecto moral y de bienestar, sino también saben que eso es mejor para la gente y va a ser mejor para la organización en el mediano y largo plazo. Ojalá y sea así. Entonces yo creo que estás en una organización pues, atípica, ¿no? Sui generis, porque no siempre se escuchan estas descripciones del entorno, ¿no? De la organización en la que estás, sino más bien unas un poco diferentes, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí me da mucho gusto porque se está en una organización en la cual por convicción, digamos, se cuida la calidad, se cuidan los factores de riesgo, se permite el desarrollo del personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, me da mucho gusto y te felicito, ¿no? Por estar ahí y ojalá pues sigas en esa organización, sobre todo si la organización sigue siendo como la describes que es, ¿no? Y si te llegas a ir, que sea una, en ese sentido, mejor. Oh, creo que sí. ¿No? Algo así. Muy bien. Bere, te agradezco mucho. Tenemos otra pregunta por acá que me acaba de llegar. Regresando un poco a la cuestión de empresas familiares, ¿sí? Es decir, alguien que ha escuchado evidentemente que lo mejor que puede hacer una empresa familiar es, dice, ponerla en manos de profesionales, ¿no? Y evitar que haya miembros de la familia, algo así como que se convierte en una familia empresarial, ¿no? Que la familia posea una empresa. ¿Cómo, Berenice, cómo la psicología, cómo la familiología, vamos a decir, pudiera debatir esa postura? Pues bueno, en la parte de la familia empresarial o la empresa familiar sí hay un abismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa familiar es donde ellos están internos, donde todo, bueno, la mayor parte o al menos dos integrantes de la familia están en la parte de la administración de la empresa. Entonces, ahí ellos están muy enfocados en el crecimiento de su patrimonio. Entonces, es ahí donde ellos están buscando, pues, seguir desarrollando la empresa. Y el otro, que es el grupo empresarial, es que todos son por la parte de socios a lo mejor y ellos solamente tienen un director y ese director es quien, que no es familia, administra la empresa. Entonces no es lo mismo. Y bueno, en esa parte pues es lo que bueno, en esta organización en particular, pues nos ha ayudado que esta empresa crezca, a lo mejor que el patrimonio se siga desarrollando porque su interés está enfocado en eso. Uh-huh. Y quiero suponer, contestando también, tratando de apoyarte en la respuesta, que de alguna manera la calidad de las relaciones entre los miembros de la familia, relaciones familiares, la calidad de las relaciones entre los hermanos, de padre a hijo, de hijo a padre, etcétera, etcétera, también tiene un impacto sobre la calidad del trabajo en la organización, Sí. para bien y para mal. ¿No? A veces, ¿por qué no? Me refiero, es que yo pienso que muchas de las empresas familiares que digamos que fracasan, y sobre todo porque en el momento de la transición, ¿no? Es donde a lo mejor lo peor de cada miembro de la familia puede salir, ¿no? Sí. De el hijo que quiere tener más que el hermano, o que quiere que se haga lo que él dice, y no lo que haga el hermano o la hermana, y cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces es como de los dos. Entonces también cuando esas relaciones dentro de la familia son un poco disfuncionales o medio patológicas, ¿no? Pues eso también se traslada
o se puede trasladar a la organización. Y yo pienso, regresando un poco a lo que la pregunta que hacían, pues yo pienso que muchas veces hay la imagen de una empresa familiar como algo inadecuado, malo, porque también un poco la familia lo es así, ¿no? O sea, con muchas rivalidades y juegos sucios y vendetas y cosas de este tipo, ¿no? En fin, bueno, esa era la otra pregunta que nos llegó por acá. Pues Bere, te agradezco mucho. Sé que estás todavía en la oficina y te tengo que dejar ir porque tienes otros compromisos familiares que cumplir. ¿Ok? Te agradecemos mucho tu participación. ¿Quisieras agregar algo más? Pues no, de hecho, yo te agradezco a ti el tiempo, el espacio y pues la invitación. Muy bien. Pues estamos en contacto porque me llama la atención esa cuestión de que puedas hacer algo en tu alma mater, más mater, ¿no? Porque como que lo estás haciendo en Aragón y no en Zaragoza. Pero bueno, Ahí me invitaron. ya nos vamos, ya te vamos a invitar, vamos a ver cómo lo hacemos para que te inviten. A lo mejor no depende de mí, pero haré algo para que te inviten. O sea, que obviamente cuando regresamos a cuestión más presencial, ¿no? De alguna forma. ¿Ok? Te agradezco mucho, Bere. Que descanses, que te sea leve el trayecto a casa, porque todavía estás en la oficina y ya es tarde. Vete con cuidado y muchísimas gracias. A todos los que nos hicieron favor de acompañarnos, muchísimas gracias y estamos aquí en contacto. Gracias, Bere. No, de qué, buen día. Que estés bien. Buenas noches. Hasta luego. Igualmente. Bye.